Viene un año con muchos desafíos y cuando empieza el año, yo no sé si te pasa a vos, pero uno quiere hacer ajustes, ¿no? Ver qué es lo que tengo que mejorar, si estoy en el correcto rumbo, si tengo que mejorar algo. Por eso le pusimos a este mensaje, que no lo vamos a poder dar, pero una pequeña parte. ¿Me aguantan 10, 15 minutos? Porque si alguno se tiene que ir, bueno. Pero valió la pena, ¿no?, compartir esta cena. GPS espiritual, ¿no? GPS. La verdad es que el sistema de orientación territorial, que es el GPS, en el mundo espiritual tiene que ver con las decisiones que uno toma en la vida, ¿no? Y cómo uno puede decir, estoy en el camino correcto, estoy en la dirección correcta, o tengo que hacer algún ajuste. Ustedes saben que un pequeño ajuste en la dirección me puede llevar a un destino completamente diferente, ¿no? ¿Cuántos se han perdido por pifiarle a una calle, por ejemplo, ¿no? Terminaste en cualquier lado, ¿no? Y justo era parecida. El otro día fuimos a un lugar, no voy a decir de quién, pero está por ahí, ¿no? Nos invitó a un cumpleaños y la dirección era tal. Y lo ponemos en el GPS y había otra calle que se llamaba igual en la misma ciudad. Claro, cuando pusimos la dirección era perdidos completamente, ¿no? Porque no llegabas nunca. Y un poco de buscar la orientación, porque uno hace peticiones y tiene gratitud, pero cuando uno pide, el punto está en saber si estoy pidiendo lo correcto, ¿no? Porque puede ser que esté pidiendo algo que no sea la voluntad de Dios, o que en definitiva, ¿no?, uno sabe que no es lo mejor. Cuando uno es chico, y cuando es grande también, pero cuando es chico pide cosas a los padres, y los padres saben que hay cosas que piden los chicos que no le hace bien, ¿no? Por ejemplo, si el chico pide todo el día comer caramelos, ¿qué le dicen los padres? No, porque el dentista lo pago yo, ¿no es cierto? O todo eso, ¿no? En realidad no se lo dice de esa manera, se lo dice de otra más cariñosa. Dice, no, te va a hacer bien en los caramelos, no, pero piensa en el dentista, todas las muelas que le va a tener que arreglar. O, por ejemplo, le dice tal cosa, ¿no?, que quiere un auto y uno dice, no, tenés que tener mayoría de edad, ¿no?, porque sabe que si lo usa, bueno, y así cosas que uno piensa, no es la manera, no es el tiempo. O pide cosas que, digamos, no tiene idea de no sé, por ejemplo, cómo va a llevar la administración de eso, cómo mantenerlo, ¿no? Y a veces uno se atreve a cosas. Si uno dice, bueno, si no es de Dios, Dios me va a decir que no. Si yo le pido y no es de Dios, me va a decir. O si estoy equivocado, por ejemplo, estoy estudiando algo que no es lo mejor para mí, me voy a dar cuenta cuando termine la carrera y después cuando tenga la frustración de sentirme una persona que no estoy haciendo lo que me gusta. Y uno dice, bueno, pero no conviene eso, porque vas a perder un montón de años y después te pones a llorar y decís, perdí, ¿no? Lo mejor para mí es pedirle a Dios antes de que ocurran las cosas, si es que Él me dé sus planes para que mis planes puedan ser corregidos, ¿no? O sea, si Dios tiene un plan para mi vida, y tiene un plan para cada una de nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer es decirle, Dios, mostrame cuál es tu plan. Por eso, gran parte de la importancia del comienzo del año es decirle a Dios, Señor, no me dejes equivocar, ¿no? Guíame por tus caminos. Hay 2 o 3 pasajes de la Biblia que hablan de la importancia de oír a Dios antes que pedir. Ahora, Jesús dice que hay que pedir, y está bueno pedir, ¿no? Pero también es bueno oír. Y qué importante es decirle al Señor, comienzo, Señor, el 2016, pidiendo que me hables al corazón. Hay un pasaje donde un hombre que había estado muy atormentado, el Gadareno, se encuentra con Jesús, Jesús lo hace libre, y en el pasaje está en Marcos capítulo 5, 18 y 20, y Jesús, después que libera al Gadareno, ¿se acuerdan que el Gadareno gritaba? Y bueno, fue libre de una legión. Y cuando termina de ser liberado, ocurre ahí un pasaje, un episodio muy cómico. Cómico porque cómico no era para el Gadareno, sino cómico por la situación, porque hay unos demonios, unos espíritus que piden ir a unos cerdos, y después que Jesús les permite,
Bueno, no sé, no me pregunte eso porque ni los teólogos se ponen de acuerdo cómo ocurrió eso, por qué Jesús lo permitió, pero los cerdos se suicidan en masa, se tiran de un abismo. Hay un lío bárbaro porque los dueños de los cerdos dicen, ¿quién me paga los cerdos? Muy lindo el endemoniado que fue libre, pero ahora yo estos cerdos los tenía para vender ahora para las fiestas. Bueno, todas esas cosas que ocurren, ¿vio? Pero la Biblia no nos dice quién arregló la indemnización, ¿no? Ahora, eso le queda para los abogados, ver si hay daños y perjuicios y todo eso. Pero la cuestión es que había un lío bárbaro, pero se mataron 2000 cerdos, pero el gadareno quedó libre, ¿no? Ahora, cuando el gadareno queda libre, pasa este versículo del capítulo 5, versículo 18. No sé si lo tenemos por ahí. 5:18 dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, o sea, el gadareno, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, como ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea que lo que vemos primeramente acá es que el hombre, después de haber recibido una cosa tremenda, que era que había estado atado, enfermo, endemoniado, bueno, tenía un montón de problemitas, quería irse con Jesús. ¿Usted qué hubiera querido? ¿Vos qué hubieras querido? ¿No? Si está Jesús ahí y fue el que te sanó y que te liberó, vos te anotás para estar en el equipo de Jesús. ¿No? Él lo primero que dijo es: yo me quiero ir, acá no me dejes, ¿no? Habían cruzado el mar, ¿no? Y él quedó del otro lado de donde estaba Jesús. Jesús estaba en Capernaum y ellos estaban del otro lado del mar de Galilea. Y quería irse con Jesús, así que le dice: yo me quiero ir con vos, quiero estar con vos. Y Jesús le dice que no le permite y no le hace caso a la petición que tenía este gadareno. Y acá el pensamiento es: ¿por qué Jesús no le permite al gadareno irse con Jesús? Le permite a los cerdos, a los espíritus irse a los cerdos y suicidarse, pero no le permite al gadareno irse. ¿Por qué? Porque había algo mejor para él. Había un proyecto de vida, una misión en la vida que era muy superior a la que él imaginaba. Él tenía ese sueño, esa idea de que estar con Jesús era lo más. Y es verdad. Imagínate que él pensaba ir donde iba Jesús, ver los milagros de Jesús, estar permanentemente ahí donde ocurría, ¿no? Donde estaba toda la acción, ¿no? Porque donde estaba Jesús iban los móviles de televisión, bueno, no había, pero imagínate, iba toda la movida, toda la gente, estaba atenta, ¿no? Todos los canales, ¿qué hace Jesús? Jesús fue para acá, Jesús fue para allá. Y en Decápolis no había ni el gato, y el gadareno, ¿quién lo conocía? ¿No? Era un desconocido total. Por eso él no pensaba en sí mismo, él pensaba en estar donde Jesús estaba y ser parte de esa acción. Pero Jesús estaba mirando más allá y le dice: no, andate a tu casa, le dice, ¿no? Y claro, uno dice: pero Jesús no sabía que vivía en el cementerio, vivía. No lo manda de vuelta al lugar donde no pasaba nada, donde había mucha frustración y donde él venía golpeado. Sin embargo, dice acá que esta persona, con un día horas de haberse convertido a Jesús, empezó a predicar el Evangelio. Jesús no lo mandó a hacer un curso bíblico, un instituto bíblico. Le dijo: no, mirá, primero tenés que estudiar. Eso no significa que está mal, está muy bien estudiar, pero para predicar y contar las maravillas, lo que hoy vimos acá, contar lo que Jesús hace en la vida de uno, no hace falta ningún estudio teológico, ¿no? ¿Sí o no? Y es lo más poderoso que existe. Cuando uno cuenta lo que Dios hizo en nuestra vida, es lo más poderoso que existe para transferir y transmitir el poder de Jesús. Así que lo que vemos es que lo que pedía este hombre no era lo que Jesús tenía, y lo que Jesús tenía era muy superior y iba mucho más allá de lo que él imaginaba. Por eso yo te animo a desafiarte en este día, que comiences a decirle al Señor que Él te muestre sus planes, que quizás son mucho más
sorprendentes de lo que te imaginás. Los planes del Señor siempre van más arriba, siempre son más altos, siempre tiene Dios algo mejor. Y si Dios te confirma, bueno, entonces será que lo que Dios te puso en el corazón estaba bien. Pero no nos quedemos agarrados en una situación de ansiedad o enojo cuando lo que yo quiero no se da. Quizás no le gustó mucho, ¿no? Al gadareno cuando Jesús le dice, no, andate a tu casa. Capaz que él sintió rechazo, ¿no? Quizás él sintió, Jesús no me quiere. Al final, ¿para qué me liberó si ahora no me quiere, ¿no? Todas esas cosas que uno, bueno, todo lo que trae el rechazo, ¿no? Cuando la persona no siente o no recibe lo que imagina que iba a recibir. Y esto nos habla fuerte porque uno necesita, para entender la voluntad de Dios, tener un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios nos diga. Si yo tengo un plan para este año 2016 y de repente Dios me dice, no, yo tengo algo mejor para vos, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos llorando como un niño malcriado, diciendo yo quiero, o le decimos, Señor, yo voy a donde vos me mandes, yo hago lo que vos me pidas, yo tengo algo, yo quiero obedecer lo que vos me quieras dar. Hay un pasaje que está en el libro de Samuel, que es muy conocido, y es cuando el joven Samuel recibe una voz del Señor que le dice, Samuel, Samuel, y él va corriendo, creyendo que el sumo sacerdote le había hablado. Él nunca había escuchado la voz de Dios, nunca había recibido un consejo o una palabra de Dios, pero él escucha que Dios le hablaba y le decía, Samuel, Samuel, y bueno, y lo que dice ahí, ¿no? En el capítulo 3, versículo 10, es resumido, justamente dice, y el Señor se paró y llamó entonces las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y el Señor le dijo a Samuel, haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Significa que hay un principio espiritual en el oír, que uno puede pedir muchas cosas y no está mal pedir, porque mucho de lo que logramos en la vida es de acuerdo a lo que pedimos. Pedid y se os dará. Y está bien pedir, y nosotros creemos que Jesús si nos dijo pidan, es porque es importante pedir. Pero hay algo superior que yo te estoy hablando en esta noche, que es cuando vos le decís al Señor, Señor, yo te pido, pero si hay algo que vos quieras darme, o si vos querés algo que yo haga, o si vos tenés algo mejor para mi vida, yo te pido que me lo digas. Y esa es la palabra, ¿no? La fórmula mágica de Samuel es, habla que tu siervo oye, ¿no? Parece ser como que esta era la llave mágica que abría la bendición de Dios. Porque el sumo sacerdote ya no escuchaba la voz de Dios, y eso es muy grave. Este hombre se ve que en un tiempo escuchó a Dios, pero ya no lo escuchaba más. Significa que uno puede dejar de escuchar la voz de Dios, y esto es terrible. Si algo le puede pasar a alguien que sea realmente doloroso, es que en un tiempo Dios te hablaba y de repente en el cielo no hubo más voz. Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Dios no habla? El que creó el habla, el que creó la voz, el que inventó la voz y el habla, no habla. ¿Usted cree que Dios no habla? ¿Habla Dios o no habla? ¿Sí o no? El problema, ¿quién lo tiene? Los oídos. O sea, cuando Dios no habla, no es que Dios no habla, es que yo no tengo oídos para escuchar lo que Dios dice. Alguien dijo esta frase, Dios no tiene voz para quien no tiene oídos. Entonces, qué triste sería que Dios tenga muchas cosas que decirnos este año 2016 y nosotros en Llegar Alto estemos tan ansiosos con las cosas que queremos que no le digamos siquiera a Dios, háblame lo que vos querés para que nosotros te podamos obedecer. Por eso la frase es, habla que tu siervo oye. Ahora, oír no es solamente hablar. ¿Vieron? Porque hay varias maneras de oír. ¿Vieron que hay gente que oye lo que le conviene? ¿Conoce gente así? Algunos dicen esta frase, le entra por un oído, como que tiene un tunelcito, ¿no? Adentro. No, entra por acá, pero no queda nada adentro. Adentro está el cerebro, ¿no? Hemisferio izquierdo y derecho.
Pero pasa del lado de afuera al otro lado de afuera. Y uno dice, debería haber quedado algo entre las neuronas. No, no queda nada. En realidad es una metáfora, ¿no? Obvio. Pero, ¿qué cosa, no? El oído, que ¿es sordo o se hace? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es sordo o se hace? ¿No escucha o se hace que no escucha? ¿Se hace o no? ¿Conoce gente que se hace el sordo? Algunos hombres, algunas, ¿no? No cuando la esposa le dice, arreglame esto. Sí, sí. Arreglame. Parece que pasó el año y... Ay, qué rápido se pasó el año. Todavía no me arreglaste la canilla. Sigue goteando, ¿no? Es que se me pasó. ¿No? O pequeñas cosas que uno a veces... ¿no? El oído mañero, es bravo el oído mañero. ¿Saben cuál es el oído mañero? Escucha lo que le conviene. Uno le dice un montón de cosas y se queda con la última parte. No, si vos dijiste. ¿Vieron esa gente que te manipula lo que uno le habla? Acá no, ninguno hay de eso, ¿no es cierto? Ninguno, ¿no? Pero hay gente que no oye. Entonces, es como que es difícil una conversación, porque una conversación es entre dos. Hay otra gente que solamente habla. Te encontrás, por ejemplo, ahora para fin de año, hola, ¿cómo andás? Y te empieza a contar todas sus cosas. Sí, porque yo, papá, y yo, papá, y lo... Bueno, y vos decís, y ahora me va a preguntar a mí para que yo le cuente. Te equivocás, no te pregunta. Terminó de contarte todo y dice, bueno, chavo, hasta luego. Y vos te quedaste como, qué bendición, ¿no? Terrible, para orarlo a los hermanitos, así, ¿no? Empatía cero, o sea, cero empatía, cero... No, lo único que quería alguien para tirarle todas las cosas y después, chau, gracias por el servicio, nos vemos. Pero no era una cosa de ir y vuelta, ¿no? Ir y recibir, te cuento lo mío, contame, oramos, te cuento, qué sé yo. Era esa onda de, te deposito todos mis pensamientos y bueno, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que hacer con el Señor. Lo que Dios nos dice es que la clave de la vida espiritual está en oír la voz de Dios. Ahora de vuelta, ¿Dios habla, sí o no? Ahora, el punto está en cómo habla Dios. Yo conozco gente que dice que Dios le habla, pero después me doy cuenta que no le había hablado. ¿Conoce algunas cosas, algunos testimonios de esto? No, dice, Dios me habló, y parece que tiene el teléfono rojo. ¿No? Que Dios siempre le dice algo. Dios me dijo que, ¿no? Tal cosa. Dios me dijo lo otro, Dios me dijo... Y uno dice, cada vez que dice Dios me dijo, está zanateando. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Tiene un problemita en el oído que oye al revés, ¿no? O se inventa, ¿no? Se inventa, qué sé yo. Como había dos locos, uno le dice, Dios me dijo que soy Napoleón. Y el otro dice, pará que yo no te dije nada. No inventemos, ¿eh? Pero hay gente y eso no quita que Dios no hable, porque Dios habla. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que Dios no grita. Si vos estás esperando que Dios te grite, no, Dios no le gusta gritar. Dios habla para el que escucha. Y eso lo vemos en un pasaje que está por ahí, por el Primera de Reyes, cuando Elías quiere escuchar la voz de Dios y pasa un terremoto, pasa un tornado, y después aparece un silbo apacible y delicado, y ahí Dios le habla al corazón, ¿no? Hay veces que Dios no habla de una manera muy fuerte, pero Dios habla de ese sentir que uno necesita, ¿no? En lo simple, en lo que a veces no es muy esplendoroso, pero Dios da esa palabra justa que uno necesita. Hoy no lo vamos a explicar, pero ustedes saben que está el logos, que es la palabra escrita, la escritura, pero también está el rema, que es la misma palabra aplicada a la situación especial y al momento y a la situación específica en la cual esa palabra se aplica. Y yo he visto cómo Dios en muchas oportunidades de la vida nos habla con una palabra rema, ¿no? Una palabra exacta para un momento. ¿Cuántos recibieron alguna vez una cosa así? No, es como que uno está leyendo una escritura o está soñando o está orando y de repente viene un versículo o viene una palabra o viene algo que vos decís, esto viene de Dios. No me preguntes cómo, no.
claro que siempre está de acuerdo a la palabra, porque Dios nunca te va a hablar algo que vaya en contra de la Escritura. No puedo decir, sí, Dios me dijo este año que robe un banco y que yo voy a ser prosperado. Bueno, digamos que hay un problemita teológico ahí, ¿no? Dios me dijo que me voy a casar con el esposo de aquella. No. No, porque también me dijo que se va a morir y yo me voy a... No. Ese fue el diablo, ¿no? O lo inventaste vos, tenés que ir al psiquiátrico. Pero no, Dios no habla así, ¿verdad? Dios me dijo que no ore por... No, Dios no te va a decir que no ores porque Dios dice que hay que orar por los necesitados. Si leíste algún salmo de esos de David cuando estaba bastante caliente espiritual, y le dice que, eso no es para el vecino, porque eso es el Antiguo Testamento. Nunca le ores al vecino que le caiga fuego del cielo. ¿Se acuerdan un pasaje que los discípulos le dicen, Jesús, ¿querés que oremos y que le caiga fuego del cielo a esos que van enfrente? Jesús le dice, no, muchachos, no entendieron nada ustedes, ¿no? ¿Cómo van a orar así? ¿No? Eso no es, ¿no? ¿De qué espíritu son? O sea, que estaban del otro espíritu, ¿se dan cuenta? O sea, que uno puede creer que pide cosas, pero entonces hay que buscar el GPS, calibrarlo de la manera que Dios nos diga lo correcto. El Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento. En un momento dice que el apóstol Pablo quería ir hacia un territorio, a Asia, y el Espíritu Santo no se lo permitió, pero tuvo una visión de noche de un varón macedonio que le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que Dios lo guiaba y fue para aquel lugar y Dios le abrió la puerta en Europa y Dios hizo algo tremendo en Europa. Fue la primera vez que el Evangelio entró en Europa. Pero Pablo quería ir para allá y el Espíritu Santo le dijo, no, para ahí no, pero a mí me gusta. No, pero va. Tremendo, ¿no? Yo no sé de qué manera Dios a veces te habla, pero hay casos en la Biblia que Dios usó una burra para hablarle a un profeta. Balaam, búsquelo por ahí, ¿no? Si Dios tiene que usar una burra para hablar, ¿viste cuando hay una frase que dice, usó la burra Dios? ¿Qué significa eso? Que usó cualquier cosa. No usó, se imaginarán que Mr. Ed estaba en la serie de televisión, los caballos no hablan, los burros tampoco, pero lo que Dios usó era algo para traerle su voluntad. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, Dios siempre se las arregla para hablarnos. Así que en eso no tenemos que tener miedo. Si yo quiero buscar la voluntad de Dios, dice el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el mulo, dice por ahí abajo, ¿no? Sin entendimiento. No seas como el caballo, como el mulo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, no voy a ser como el caballo ni como el mulo, ¿no? Ay, pastor, ¿me estás llamando caballo? No, pero a veces somos bastante tercos en algunas cositas, ¿no? Y Dios ya nos mostró de una vez y otra vez y otra vez que no era por ahí, pero uno dice, lo voy a lograr, y dale que le da, ¿no? Y dale que le da. Y termina todo golpeado, quebrado, decir, no era de Dios. Y bueno, la cuestión era que si uno hubiera buscado, ¿no?, los planes de Dios, y ahí está la diferencia entre pedirle a Dios que bendiga mis planes o pedirle a Dios que me muestre sus planes. Y acá quiero terminar con esto, ¿no? Qué importante que empecemos el año diciéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Quiero oír que vos me dirijas hacia dónde tengo que ir. Si tengo que hacer algo que yo no veo porque estoy distraído o porque tengo los oídos sordos porque los tengo ocupados con muchas cosas, ¿cómo puedo detener mi vida para escuchar? Es tan difícil escuchar en el mundo de hoy, ¿no? Donde uno está totalmente bombardeado por noticias, por cosas muy interesantes que se suben en Facebook y cosas que uno está continuamente ocupando la cabeza y la vista y que está todo bien. Siempre que yo diga un tiempo, quiero escuchar a Dios. Ahora, esto no significa que me tengo que ir al medio de la montaña. No me acuerdo una vez que yo estaba con esta locura de que Dios me hable, pero viste que a veces uno, ¿no?, se va de la realidad. Y fuimos al sur, hicimos un trekking a una montaña,
María José se había quedado en la cabaña con los chicos. Y yo me subí arriba de la montaña y le dije, Señor, quiero que me hables. Y yo digo, qué sé yo, no sé, guíame, hablame. Y me quedaba ahí sentado esperando. Y de repente siento como que el Espíritu Santo me dice, andate ya para la cabaña. Yo vine acá para que vos me hables. Y el Señor me dijo, andate porque tu esposa está recaliente, porque tienen que cerrar la cabaña y ella está armando todos los bolsos y no te deja que yo te pueda hablar. No, porque vieron que dice que uno tiene que tratar a la mujer bien porque si no las oraciones tienen estorbo, dice Pedro. Lo dice así, ¿no? Así que los casados y los que no, también, ojo, ¿eh? Porque uno dice, te pido. Y la esposa, no, está ahí todo bien, pero la oración ni cerrado. Y era que faltaba una llavecita que había que abrir. Así que el Señor me dice, olvídate que te voy a hablar nada, andate que te... Y efectivamente, cuando llego a la cabaña, había una voz de Dios muy clarita. Así que lo que aprendí en esa oportunidad fue que Dios me dijo, no delires, ¿no? No, lo real es lo real y lo primero es lo primero. Así que lo que yo estaba pidiéndole al Señor era nada más y nada menos que me hable si nos teníamos que quedar a vivir en esta ciudad de Buenos Aires, hace 10 años atrás. Era una decisión bastante difícil, porque habíamos terminado un proyecto que habíamos dirigido para la Asociación Billy Graham. Teníamos el llamado de abrir la iglesia, pero no teníamos ni trabajo, ni entrada, ni nada, y veníamos como Adán en el Día de la Madre, ¿no? Sin nada, ¿no? Vacío, sin nada. Y cuando salíamos de esa montaña, pensando en otra cosa, el Señor me da la palabra en el corazón de que no me tenía que ir de Buenos Aires, que Dios iba a cumplir un propósito en esta ciudad. No sabíamos ni de llegar alto, ni la iglesia cómo se iba. No sabíamos nada. Pero lo que sí sabía, que Dios nos decía, de Buenos Aires no se van hasta que yo cumpla el propósito en ustedes. ¿Y qué hicimos? Nos quedamos. Y acá estamos. Y uno dice, ¿qué tenías para quedarte? La voz de Dios. Y uno dice, pero bueno, ahí tenemos que interpretar si era palabra rema, palabra no rema, qué sé yo. Lo que sé que Dios me puso en el corazón. Y lo mejor que te puede guiar en la vida es el Espíritu Santo. Porque Dios sabe lo que Él tiene preparado. Y yo veo hasta una dimensión, pero cuando Dios ve más, entonces ahí yo necesito ese GPS para no equivocarme en la vida. Lo mismo con la pareja, lo mismo con el trabajo, lo mismo con la profesión, lo mismo con cada cosa. Cada vez que tomás una decisión, un camino, es tremendamente necesario que Dios nos guíe. Y Él dice, mi espíritu los va a guiar. Así que si hay algo que podemos pedirle a Dios en este año es dirección. Que Dios nos hable, que Dios nos dirija, que ponga en el corazón. ¿Cómo viene Dios? ¿Con una trompeta? Te dice, sí, no. Acuérdense, Dios no grita, Dios habla muy simple, Dios habla muy, muy sencillo. Pero si somos tercos no nos habla. Porque, ¿y para qué va a gastar si no le vamos a...? Dios sabe cómo está el corazón. Por eso habla que tu siervo oye. Porque primero está un corazón blando y después un oído agudo. Y después una visión amplia. Pero si el corazón está duro, el oído está sordo y la visión es corta. Porque cuanto más luz, más veo. Cuanto más palabra, más veo. Pero si no veo, es porque mi corazón está endurecido. Así que ¿dónde empieza todo? En un corazón que quiere agradar a Dios. ¿Te animás a orar de esa manera? Dice el Salmo 25:12, los que temen al Señor, Él les va a mostrar el camino que tienen que elegir. Los que buscan a Dios de todo corazón van a encontrar la salida, van a encontrar el camino, van a llegar al destino. El GPS funciona cuando cuando el que lo usa tiene un corazón quebrantado. ¿Qué significa esto? Entregado. Un corazón que le dice a Dios, habla que tu siervo oye. Hay cosas que vienen por pedir. De vuelta, esto no significa que no hay que pedir nada. Hay cosas que vienen por pedir, porque a veces Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa? Que Dios te pone un sentir. Tenés que ir a orar por alguien, tenés que ir a visitar. Hay un sentir, tenés que dar esto, tenés que regalar. Ay, no, regalar no me gusta. No, tenés que... Y bueno, y ahí uno, te doy, no, le regalo o no le regalo, le regalo no. Y ahí uno lucha, ¿no? Oro o no le oro, le oro o no le oro. Se murió, bueno, ya está, no era de Dios.
¿No? ¿Viste esa? Ay, voy, no, y si oro y no se sana, y si oro y no se sana, y bueno, si oro y no se sana es que no tenés fe o que no era de Dios, pero peor es no orar, ¿no es cierto? Ay, que ore uno que tenga más fe. A mí me da vergüenza. Y todas esas cosas que uno inventa para no obedecer a Dios. Yo sé que a ustedes no le hablo esto, hablo en general. Pero hay veces uno que le cuesta, ¿no? No, pero tenés que hacer algo. Y uno sabe que lo tiene que hacer, pero no quiere. Y ahí está la lucha interior. Por eso la decisión es de corazón. Primero, decirle al Señor con nuestras palabras, habla que tu siervo oye. Decirle, Señor, no quiero mi voluntad sino la tuya. Lo último que le digo, no toda oportunidad es un semáforo en verde y no toda dificultad es un semáforo en rojo. Ahí te mareé, ¿no? No toda dificultad es un semáforo en rojo. A veces que vienen dificultades, pero Dios quiere que superemos eso y logremos el resultado. Y hay veces que está todo bien y vos decís, era de Dios, y te rompe la cabeza, porque no significa que esté todo bien, hay que tener un corazón porque a veces hay cosas que hay que discernir. El discernimiento te llama a decir, sí, no, acá, no, esto es una trampa y eso es tremendo. Amén. Vamos a orar. Señor, nos diste 2 oídos y una boca. ¿Será porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos? Sin embargo, hablamos más del doble de lo que oímos. Señor, necesitamos que nos hables en este nuevo año que empieza. Señor, este año, que podamos escuchar tu voz. Que podamos escuchar tu voz. Señor, yo sé que hay cosas difíciles, hay cosas, hasta momentos de desesperación, pero qué importante que es en el medio de la tormenta oír la voz del capitán. Porque puede haber muchos truenos, muchas olas, mucho viento, pero escuchar la voz de tu capitán que te dice, no tengas miedo, vamos a llegar al puerto. Significa que tu vida está a salvo, porque ese capitán es Cristo. Y si Cristo está en el timón de nuestra vida, siempre vamos a llegar a buen puerto. Siempre vas a llegar a buen puerto. El punto es, en esta noche, decirle al capitán que tome el timón del barco, que tome el timón de la embarcación. Porque yo sé que si mi capitán toma el timón de mi vida, todos mis sueños y mis anhelos van a ser cumplidos en su perfecta voluntad. Y que aquello que yo anhelo, pero que no me va a llevar a buen destino, mi capitán no me va a dejar ir a ese lugar. Y que cuando yo piense que hago lo que yo quiero, mi capitán me va a decir, yo tengo algo mejor para vos. Y si él tiene el timón, me va a poder dirigir hacia su perfecta voluntad. Por eso en esta noche es muy importante que le digas al Señor, como dijo Samuel, habla que tu sierva y tu siervo oye.